Estudiantes, ¿cómo va todo? Y un placer estar conectados acá en nuestra sesión, nuestra cápsula también que vamos a tener el día de hoy. Estamos entonces en iniciación deportiva. Y en este tema de iniciación deportiva de las pesas, qué importante es comenzar a tener algún contexto, un contexto sobre el contenido general de nuestra asignatura, pero además que usted comience a entender y a comprender cuáles elementos o cuáles aspectos serán importantes a desarrollar dentro de la sesión y dentro de los cuales usted también pues va a tener la posibilidad de aprender. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a tener la participación de todos dentro de nuestra sesión a través del foro en nuestra universidad virtual, dentro de nuestro espacio de Uninca virtual. Entonces vamos a dar inicio, voy a compartir la pantalla para que entonces podamos comenzar a mirar cuáles serían esos aspectos de la iniciación, ¿cierto? Y vamos a tener hoy un contexto general, ese contexto muy interesante acerca de el panorama en las pesas, ¿cierto? Y cómo podemos aquí tener de pronto un punto de vista un poco diferente sobre la iniciación. Ustedes han visto ya iniciación deportiva, han visto ya unos temas de entrenamiento deportivo, ya conocen algunas dinámicas de la iniciación y pues ahora metámonos en el tema de las pesas y comencemos a indagar un poco sobre este grande e importante deporte a nivel mundial. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla y tenemos entonces hoy una presentación bastante interesante. Hoy entonces el objeto de la reflexión que traemos hacia ustedes es, ¿nacen o se hacen los campeones? ¿Qué creerían ustedes? ¿Que nacen? ¿Sí? ¿Hay de pronto unos rasgos genéticos? ¿Hay de pronto una predisposición muscular, osteoarticular, cardiopulmonar? ¿Sí? De pronto desde la infancia, desde la niñez, desde la propia creación eh, eh, de este cuerpo humano a través de la madre, ¿será que eso se transmite? ¿Será que de pronto si tuvimos algunos familiares que eran súper deportistas o tenían unos hábitos de vida saludables, ¿será que eso, cuando nacemos, eso no lo pasan por el ADN, por la sangre, por el alimento o se hacen? ¿O es la disciplina, la constancia, el esfuerzo, el entrenamiento el que puede hacer un campeón? Algunos disciernen sobre el asunto, ¿cierto? Algunos dicen que nacen, otros dicen que se hacen, que de pronto ciertos deportistas dicen no, otro deportista como este, quién sabe cuándo lo volveremos a ver. Otros dirán no, con el entrenamiento, o hay muchos otros que tienen algunas habilidades, no exactamente las mismas si las ejecutan de la misma manera, pero muy seguramente los estamos formando. Entonces, pues vamos a ver puntos de vista sobre este importante asunto. Entonces, les traigo aquí primero un cuadro muy interesante en el que los invito a reflexionar. Resulta que este es un estudio que se hizo en Cuba, ¿sí? Lo hicieron en la Universidad de La Habana en Cuba y ellos tomaron una base de sus deportistas en pesas, en halterofilia. Ellos tomaron una base de deportistas y comenzaban a hacer una construcción como de su hoja de vida, ¿cierto? Desde qué momento ellos iniciaron en el deporte, cuál ha sido su trayectoria, sus rangos de edad y comenzaron a hacer, digamos, como es un sistema de información hasta que eh, se iba a retirar o sigue activo y digamos que generando también un registro de su edad. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Y vamos a comenzar a discernir mucho columna por columna acerca de este cuadro. Entonces resulta que aquí tenemos los mejores levantadores para ese momento, en el momento del estudio, ¿cierto? Los mejores levantadores de pesas en Cuba, ¿sí? Entonces teníamos aquí un grupo de deportistas en el que ellos llevaban toda una ruta y todo un seguimiento a su vida deportiva. Entonces tenemos aquí primero pues las iniciales, ¿qué es? Pues es el nombre, las iniciales de aquellos deportistas que fueron objeto de este estudio. Tenemos las divisiones. Entonces, como ustedes saben, en las pesas hay unas divisiones, ¿cierto? De el peso corporal de la persona, ¿cierto? De acuerdo a su peso, es clasificado en una división o en una categoría y ahí comienza a competir dentro de esa categoría por su peso corporal.
Listo. Luego de eso, fijémonos en algo muy interesante que dice la edad de inicio. En ese tema de la edad de inicio, es muy importante que nos fijemos porque la iniciación deportiva, traigamos cada uno a memoria nuestros deportes o aquí a nivel interno en nuestro país y vamos a comenzar a pensar en el que a los 5, 6 años, incluso a los 4 años, en nuestras escuelas de formación independientemente del deporte, aquí estamos hablando en pesas, pero llevémoslo, digamos que a un contexto que usted conozca. Nos damos cuenta que aquí a los 4 o 5 años ya los papás nos están diciendo, vea, le traigo a mi hijo porque él es espectacular, tiene una habilidad impresionante. Usted lo viera en la casa, profe. Este niño en la casa hace esto y esto y esto que nos quedamos aterrados. Entonces lo traemos acá a la escuela, ¿por qué? Porque qué chévere que él inicie su vida deportiva y uno no sabe que pues mi hijo de pronto sea el futuro X deportista famoso. ¿Sí? Entonces digamos que veamos aquí el cuadro y vea que el cuadro comienza, digamos que hay personas de 18 años, de 13 años, de 15 años, de 14 años, ¿sí? De pronto por ahí hay uno de 10 años, pero hay uno de 19 años y hasta de 21 años en la edad de inicio. Quiere decir que si tomamos esta columna, hacemos un promedio como ellos lo presentan en su estudio, el promedio de edad de inicio en el deporte, en este propio deporte allá en Cuba, de estos deportistas de alto rendimiento de su selección, es de 14 años, es de casi 15 años, 14,7 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la edad en promedio en Cuba, ¿cierto? Pero pues podemos hacerlo como a nivel general. La edad de promedio en Cuba en este deporte de pesas y que son levantadores, los mejores levantadores de pesas de Cuba, han empezado alrededor de los 15 años. Entonces aquí ya comencemos a reflexionar. ¿Es necesario comenzar a los 5 años? ¿Es necesario comenzar a los 4 años? Es necesario que nuestras escuelas de formación, ¿cierto? O iniciación deportiva, a los 5 años ya tengamos estructurados unos modelos de entrenamiento con unos modelos metodológicos de asignación de cargas, con un contexto de competiciones, ¿cierto? Con un contexto de presión y de estrés hacia el niño de 5 años. ¿O es necesario dejar que él cumpla su proceso del desarrollo de sus habilidades básicas motoras, de su condición cardiopulmonar, ¿cierto? De su condición osteoarticular, osteomuscular, y que con esa riqueza que él tiene y con esa riqueza motriz o con esa vivencia que tiene en deportes que prefiero que le gusten, luego comience a definirse por algún deporte y en especial esté en pesas? Entonces miremos que la iniciación deportiva en Cuba pues realmente no está ligada a edades tempranas. Indudablemente no está en edades tempranas. Entonces aquí también hagamos otra reflexión, que la iniciamos como con el título de nuestra presentación, ¿nacen o se hacen los campeones? Entonces aquí yo pregunto, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que nacen los campeones? O sea, un campeón a los 19 años, a los 21 años, a los 14,7 años nació ya siendo campeón, sino que en ese momento algún entrenador o algo lo vio en su vida para decir, uy, lo mío son las pesas, yo nací para esto, pero nunca lo había descubierto. Pues sí, ¿será que sí? ¿O será que estos deportistas a estas edades ya tienen un bagaje, ya tienen una experiencia motriz, ¿sí? Y comienzan a perfilar sobre sus deportes de preferencia y pues aquí tendríamos unos que sería la halterofilia, ¿sí? De pronto llevados porque, uy, qué chévere de pronto el peso, qué chévere verme grande, fuerte, robusto, ese deporte me parece súper chévere y de pronto quedan vinculados aquí. Entonces veamos este primer aspecto que interesante es la edad de inicio. Ahora, ¿qué pasa cuando inició esta vinculación a su rendimiento deportivo, ¿cierto? Porque digamos que esta edad de inicio llegó a las pesas y pues aquí como son los mejores levantadores de pesas, pues empezó su entrenamiento, empezó toda su carrera deportiva para llegar a esos grandes logros y representar a su selección, pero y a su país y luego viene una columna que aquí tenemos, que es la cuarta columna, que es la edad de la primera medalla. Entonces, en promedio, la edad de la primera medalla la obtuvieron a los 23 años.
Unos a los 30 años, otros a los 25, otros a los 18, otros a los 19, a los 20, a los 24, a los 27 otra vez. Entonces, eso a un promedio de 23 años de edad para que ese deportista comenzara a cosechar todo lo que sembró en el esfuerzo, en el entrenamiento y en todo su proceso de iniciación. Entonces, comparemos los dos datos anteriores. Tenemos una edad de inicio de 14 años y 9 años después, su primera medalla. Quiere decir que precisamente hay que tener un periodo de preparación y de planificación para nosotros como entrenadores y que el éxito no es inmediato. Reflexionemos en eso. No, llegaron deportistas a mi práctica profesional, llegaron deportistas al club donde yo trabajo, llegaron deportistas a mi escuela de iniciación y formación deportiva y eso el otro año vamos a salir campeones. Eso ya no se preocupe que yo le veo todas las condiciones y eso ahora a final de año viene un scouting y seguro lo van a seleccionar. Y resulta que cuando generamos esas falsas expectativas, ¿sí? Porque no ha habido un proceso, nosotros pues estamos ahí recibiendo ese talento, pues seguramente no vamos a quedar bien y va a haber un mal nombre desde el entrenamiento, desde el entrenador, desde cada uno de nuestro rol profesional, porque, pero si es que a mí el profe me dijo que era súper bueno, a mí el profe me dijo y yo estuve acá todo el año y lo traje juicioso, traje a mi hijo porque me dijeron que iba a haber scouting y que seguro lo iban a reclutar. Y ahora me dicen que no. Vino aquí el seleccionador y me dice que no, que mi hijo no tiene condiciones, que mejor siga entrenando y que me presente después. Y entonces esto es una decepción total. Entonces, ojo con esto, porque nos damos cuenta que vea que aquí hay un periodo de más o menos 9 años en promedio en el que hay que hacer todo un trabajo y hay que hacer, ¿sí? Toda una serie de planificación, nosotros como entrenadores, de responsabilidad, de guías, de mentores, y obviamente el deportista desde su disciplina, su formación, desde su pasión por el deporte, para que a los 9 años comiencen a ver cosechas de títulos. Entonces vean que aquí vemos esta edad de la primera medalla. Ahora resulta que cuántos años pasaron o en promedio cuántos años pasan para que adquiera su primera medalla. Entonces veamos que oscila entre los 11 años, los 7 años, ¿sí? No hay, de pronto por ahí hay uno de 5 años. Vea que no vemos algún deportista aquí que diga al año logró su primera medalla, a los 6 meses, ¿sí? No, vemos que los procesos hay que cumplirlos, hay que valorarlos y hay que ser constantes en ello, hay que ser fieles y disciplinados. No solo nosotros como entrenadores, conociendo que tenemos que tener un proceso, sino que también hacer consciente a los deportistas y a su entorno familiar y personal de que con esfuerzo y con disciplina, vea, ahí está, pasaron más o menos 7,7 años para lograr la primera medalla en promedio. Entonces veamos, vuelvo e insisto, ¿ustedes creen que los deportistas nacen, los campeones nacen o se hacen? Aquí vamos perfilando un poco, ¿sí? Sin querer a usted cohibirlo o llevarlo hacia una idea, no, usted puede tener pues, su pensamiento y pueden haber de pronto evidencia que lo respalde, pero aquí estamos viendo una en donde definitivamente la iniciación deportiva, vea lo vital que es, vea lo vital que es la edad de inicio, ¿cierto? Que a veces como entrenadores sesgamos un poco la edad, le decimos, no, usted ya está muy grande, usted ya no sirve para esto, pero vea que aquí uno empezó incluso hasta los 21 años. Y vemos también que hay un proceso en esta iniciación, que esta iniciación no es que ya el primer año es iniciación y listo, ya. Él ya, el deportista todo lo sabe y ya él va a ese rendimiento y a medallas. No, vea que hay un trabajo y hay un esfuerzo, una disciplina y hay un tiempo para invertir en el deportista y para invertir en los procesos. Miremos que los levantadores de pesas tienen una longevidad competitiva, tienen un tiempo de estar activos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en promedio son 14 años de actividad deportiva a ese rendimiento. Entonces, si yo tuviera los genes, si yo tuviera los genes o yo nací con esos genes, ¿será que a los 14 años los genes se me acaban? ¿Sí? ¿Será que eso que me pasó mi mamá en el vientre a los 14 años después de que yo descubrí que tenía ese talento ya se me acabó, se desocupó el tanque? ¿O será que
luego de la iniciación y el perfeccionamiento deportivo, pues viene un periodo de orgánico también, ¿cierto? En donde así como hicimos esa exigencia máxima a nuestro cuerpo, pues luego vendrá también una exigencia en la reparación del sistema. Entonces, un deportista más o menos tiene una longevidad aquí en pesas de 14 años, en promedio allá en Cuba. Pero lo que les digo, podríamos tomar este estudio como de pronto un estudio comparativo a nivel general en la población. Nosotros tendríamos una población, podríamos decir que algo similar a la cubana, entonces digamos que tendríamos también unos rangos parecidos. No estoy diciendo que igualitos, no, parecidos. Edad de retiro. Resulta que esos deportistas hacia los 30 años tienen su edad de retiro. Unos más, unos un poco menos. Vean, hay uno que está a los 36 años. Unos siguen activos, pero es un promedio, ¿cierto? Es un promedio, es una media. Entonces, vean lo importante que es de llevar la iniciación deportiva de una manera correcta, de una manera planificada, de una manera estructurada, ¿sí? Y luego de eso tratar de alargar ese tiempo de longevidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que la edad de retiro pues sea mayor, ¿sí? Y que se aproveche todo ese tiempo, todo ese trabajo que se ha desarrollado pues para los logros deportivos. De nada nos serviría también hacer un proceso de iniciación y luego de perfeccionamiento deportivo y de altos logros súper corto, ¿sí? Y después el deportista a los 25 años está retirado. Entonces, pues digamos que estaríamos desaprovechando mucho tiempo. O si hacemos unos periodos bastante largos y que cuando el deportista está a punto, pero nosotros creíamos que no estaba a punto, el tiempo se fue también. Entonces, esta edad de retiro también es muy importante tenerla en cuenta. Ahora miremos la última columna de la tabla. Procedencia deportiva. Oh, wow, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces este primer deportista a los 18 años, él estaba en la casa. Él estaba en la casa, él estaba estudiando y de repente un día dijo, ay, voy a levantar pesas y entonces fue y nadie sabe, pero tenía bastante fuerza y fue con unos amigos y entonces, wow, venga, ¿y usted qué hace? Lo invitó a entrenar. ¿Pasaron 10 años y ya su primera medalla? No. Vean que estos deportistas nacen en otro, ¿sí? Aquí venían de una modalidad deportiva diferente a la de las pesas, ¿sí? Entonces vea que venían de fútbol, de gimnasia, de natación en la modalidad clavados, de lucha, de boxeo, de atletismo, incluso de submarina, ¿ah? De esta modalidad en aguas. Ajedrez, vean qué interesante este tema de ajedrez, vean, venían un deportista que venía del ajedrez y de hacer su formación deportiva en ajedrez pasó a las pesas, sí, vean, gimnasia, ¿cierto? Qué interesante, y culturismo que digamos que vendría siendo un deporte parecido con el manejo de las cargas. Entonces, nos damos cuenta cómo la riqueza en los deportes, ¿cierto? La riqueza en múltiples deportes y hacer actividades multideportivas permite que en la iniciación deportiva haya una mejor reserva motriz, ¿cierto? Una mejor toma de decisiones, una mejor formación como ser humano integral. Entonces, vean que de estos ninguno dice ahí, venía propiamente la halterofilia y siguió, ¿no? Sino llegan a la halterofilia y se enamoran del deporte. ¿Y qué es lo bonito de este tema? Que la halterofilia, los movimientos en pesas son, digamos que aplicables a cualquier modalidad deportiva. Cualquier modalidad deportiva requiere, incluso aquí el ajedrez requiere resistencia, ¿cierto? Algunos requieren más fuerza que otros. Entonces, que un deportista esté en otra modalidad, comience a complementar su preparación física con las pesas y le quede gustando las pesas, pues vemos que sí se da, ¿sí? Y que se da ya en edades de los 14 años hacia arriba. Entonces quiere decir que antes de los 14 años pues hubo una reserva motriz muy, muy, pero muy buena y que hace que tenga aquí el talento y la posibilidad de desarrollarse. Entonces, ese deportista, ¿qué pasa? ¿Será que ese deportista llegó a fútbol y nació siendo futbolista, nació con la habilidad y de repente cuando llegó a los 18 años dijo, no, lo mío ya no es el fútbol y pasó las pesas y también traía ese gen?
¿Sí? ¿Viene con eso? ¿No todos nosotros venimos con ese paquete? ¿O será que tenemos la habilidad como seres humanos de generar movimiento y al generar movimiento podemos especializar? Podría ser. Entonces, aquí quedaría esta importante reflexión acerca de este primer aspecto de los deportistas nacen o se hacen. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que nacen en otros deportes? Ve, aquí hagamos una reflexión un momento sobre por qué creen que nacen en otros deportes. ¿Ustedes por qué creen que de pronto llegan de otros deportes aquí? Ah, no, puede ser frustración. Ah, no, puede ser que de pronto ahí no obtuvo los resultados. No, puede ser que le programaron preparación física en pesas y le quedó gustando las pesas y hasta el final se cambió. Bueno, pueden haber muchos temas interesantes, pero ¿por qué creen entonces que no nacen propiamente en pesas? ¿Por qué cree que a los 5 o 6 años no se involucró directamente en pesas como puede ser, por ejemplo, un futbolista o un nadador que llega directamente, un nadador llega al agua y empieza ahí en el agua a desarrollar toda su vida deportiva? No es que estaba ya en tierra y un día dijo, venga, yo nado a ver cómo me va. Y resultó que tenía un talento impresionante. Los puede existir, ¿sí? Ay, era, mejor dicho, tenía esa habilidad donde estaba escondida y ya, y a los 2, 3 años era medallista a nivel interno, local o nacional en alguna modalidad diferente. Entonces, veamos este aspecto tan importante. Bueno, pasemos ahora entonces a un segundo aspecto, ¿sí? Los voy a invitar aquí ahora que evaluemos y que entre todos construyamos esta segunda gráfica en iniciación deportiva, generando un contexto sobre la iniciación, ¿cierto? Sobre todo ese proceso que vamos a llevar a cabo durante nuestro semestre. Esta segunda tabla que nos muestra aquellos levantadores de pesas de Cuba que solamente asistieron o que solamente fueron medallistas en mundiales juveniles. Entonces, ahorita teníamos unos deportistas que de pronto ya tienen una edad más avanzada. Aquí ya están filtrados en mundiales juveniles, quiere decir que este listado de deportistas es juvenil, ¿sí? Entonces, comparemos la base total de deportistas cubanos en halterofilia y ahora saquemos solamente los jóvenes, ¿cierto? Y vamos a mirar, bueno, la población que nos interesa porque normalmente cuando nosotros vayamos a liderar procesos de iniciación deportiva, pues seguramente nos podemos encontrar con procesos de iniciación ya de 20, 30 años, pero lo más general es que de pronto los procesos de iniciación se den antes. Entonces miremos acá nuevamente que tenemos las iniciales de los deportistas, tenemos la división, la categoría en la que ese deportista está compitiendo y la edad, vea, la edad de inicio. Entonces, en los juveniles, ¿cierto? A nivel general, en los juveniles, cuando los clasifican, vean que estos juveniles entran más o menos un año antes a la iniciación deportiva en pesas. En nuestra gráfica anterior, perdón, en nuestra tabla anterior teníamos que la edad de inicio era de 14 años, aquí la edad de inicio es de 12. Es un año y medio, un año y unos meses, digamos que más temprano, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, sigue aquí la tendencia y el parámetro a que la iniciación no está ni a los 5 años, ni a los 6 años, ni a los 7 años, está aquí casi a los 13 años, casi a los 13 años. Entonces, ¿cuál es la reflexión acá? Hey, futuros profesionales de cultura física y deporte de la Universidad Inca. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? ¿Cierto? Dice un célebre autor en otra modalidad deportiva que los seres humanos nos hemos acostumbrado a lo inmediato, ¿sí? Comida inmediata, ¿sí? Acceso a la información de manera inmediata, acceso a las comunicaciones de manera inmediata y ahora también queremos el éxito inmediato. Entonces veamos aquí que en Cuba la edad de inicio no es inmediata, no es a los 5 años, a los 6 años, es que yo a ese niño a los 5 años le vi un gesto técnico que yo digo, wow, lo traen las venas. Bueno, tendríamos que mirar y comparar, pero bueno, ahí queda la pregunta abierta. La edad de la primera medalla. Vean que la edad de la primera medalla en promedio para estos deportistas juveniles es de 19 años. Quiere decir que de 13 años a 19 años, ¿cuántos años pasaron? 6, ¿sí o no? Entonces, hay un promedio de una preparación en todo el tema de iniciación y ya especialización o perfeccionamiento que
tiene un tiempo. Aquí en este caso es de en promedio 6 años en este listado de deportistas. Entonces aquí se vuelve a insistir en que el éxito no es inmediato y en que el proceso de iniciación es clave, es vital y también es súper importante sacarle su tiempo y su espacio. Porque también muchas veces pasa en nuestro país, no, es iniciación, entonces ellos son los malitos, ellos son los que están iniciando, entonces póngalos allá a un lado y aquí a este lado con lo mejor déjeme el campeón y entonces vamos aislando los deportistas y no, vea que, ¿por qué? Porque aquí es donde está la base, aquí es donde vamos a darle continuidad a nuestra modalidad deportiva y no que se nos acabe el talento o que se nos acaben las capacidades. Entonces, durante esos 6 años va a ser muy importante que sea un buen proceso de iniciación, que aquí somos los responsables, nosotros estamos aquí llamados en esta asignatura a guiar ese proceso, y adicional a eso, que salga el rendimiento, no que llegue a iniciación y se fugó, no, se perdió ese talento, ¿sí? Y tiempo y recursos invertidos, recursos de cualquier índole, y pues el deportista dijo, no, esto no es lo mío, no más, o una mala experiencia con su entrenador. Entonces es muy importante este tema. La edad de la primera medalla, ojo, la edad de la primera medalla está alrededor de los 19 años. Quiere decir que si se inició en el deporte a los 13, ¿cierto? Y la edad mínima y la edad de la primera medalla fue a los 19 años en sus mundiales juveniles, pues los años en la primera medalla son 6 más o menos en promedio 6 años. 6 años de entrenamiento, 6 años de esfuerzo, 6 años de preparación técnica, física, táctica, emocional también, de autogestión, de personalidad, de fortaleza mental, todos esos aspectos que reúne el entrenamiento y que nosotros vamos a desarrollar aquí en nuestra sesión, para que en promedio a los 6 años podamos decir estos deportistas más o menos en 6 años y cuando vaya transcurriendo este tiempo, ir evaluando, ir verificando y que no se esté fugando, sino que siga y adherido al programa y que va a rendir frutos luego a posterior. La longevidad competitiva, vea lo interesante de este tema. Resulta que a nivel general, incluyendo mayores, o sea, el listado general de los deportistas en Cuba, la longevidad era de 14 años. Aquí cuando se sacan esos mayores y se dejan solamente los juveniles, quiere decir que ellos ya no tienen tanta longevidad, sino solamente 13 años. Aquí valen varias preguntas, aquí valen varias interrogantes. ¿Alguno de ustedes ha conocido, sí, o ha escuchado o ha visto en televisión, por ejemplo, unos procesos de entrenamiento muy precoces, muy rápidos, que sí que generan frutos, pero luego al tiempo ya se esfuman, se desaparecen, el deportista ya no existe, se retiró del deporte, se lesionó, ya no puede volver a entrenar? ¿Será que como entrenadores no estamos a veces siendo muy inmediatistas y asignamos unas cargas y un contenido así como, mejor dicho, si fuera adulto y como si estuviera en otro contexto? Y claro, tenemos resultados, tenemos medallas, pero logramos que la longevidad sea menor. Entonces, su sistema, todo su cuerpo, sus órganos, todo su sistema, de pronto en 13 años ya está solicitando un descanso. ¿Sí? Hay lesiones a nivel temprano, entonces ustedes saben que cuando uno se lesiona muy temprano, pues ya vienen recuperaciones, ya vienen temas mentales, podemos recaer en la misma lesión, entonces digamos que esos procesos muy precoces y muy mal llevados, pues vean, aquí hace que en Cuba le hayan quitado un año de longevidad mínimo, un año de longevidad a sus deportistas. Y eso que aquí se esperan en la edad de inicio. ¿Cómo será esto, cierto, en nuestro contexto? Sería interesante hacer un día un estudio sobre esto. ¿Cómo sería en nuestro contexto esos años de longevidad? ¿Seremos más longevos en el deporte o tendremos esta media? La edad de retiro está sobre los 27 años. También, vean, démonos cuenta en la gráfica anterior, en la tabla anterior, que habían 29 años y aquí ya son 27 años. Quiere decir que son 2 años menos. 2 años menos de rendimiento, 2 años menos de su vida, ¿cierto? 2 años menos de lograr los sueños, los objetivos propuestos. Entonces, pues, creería yo que esta gráfica es muy diciente que al ser tan precoces y al ser tan afanados en los procesos, pues, estaban llevando precisamente a que la edad de retiro fuera más temprana. Quiere decir que se quedaban sin deportistas o aquí, cuando un deportista ya está llegando a los 26, 27 años, pues ya tienen que estar mirando el recambio o la generación que viene detrás. Y si no la hay y si está atrasada, entonces
no vamos a los Juegos Olímpicos en esa modalidad deportiva, no asistimos a los mundiales, a los panamericanos, centroamericanos, a los nacionales, porque como no hay, entonces vea lo importante que es este aspecto. Y ahora miremos la procedencia deportiva. De estos deportistas juveniles, juveniles, solamente juveniles, ya está filtrado, vienen de lucha, de atletismo, de béisbol, de baloncesto, de judo, otro de béisbol, de balonmano y algunos que no reportan la información. ¿Sí? O no eran deportistas activos en una modalidad deportiva donde estaban como muy arraigados, sino de pronto venían en varias modalidades deportivas y les gustó el tema de la halterofilia. Entonces, aquí se sigue marcando la tendencia en el que la iniciación lo importante es hacer ese polimotor, dejar toda esa huella motriz y muy seguramente hasta esas edades promedio el deportista comenzará a perfilarse y no es tarde. ¿Por qué va a ser tarde? Luego es que a los 12 años yo ya tengo un contrato con una multinacional y un contrato de sponsor. No, sí, aquí todavía tengo el tiempo para seguir desarrollando, perfeccionando y llegar a estos niveles de rendimiento. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y aquí digamos que yo les pongo a ustedes una pregunta. ¿Por qué creen que se retiran antes de los mundiales de mayores? Porque está la tabla de juveniles y si nos damos cuenta, a los 27 años se están retirando. En la tabla anterior a los 29 quiere decir que tendrían un poquito más de representación, pero aquí no. ¿Qué creen ustedes? Ahora vamos a comenzar a leer un par de preguntas, vamos a comenzar a indagar, a mirar las preguntas y entonces a ver qué opina. ¿Qué opina aquí el curso sobre este tema? ¿Qué opinan ustedes sobre estas interpretaciones? Entonces vamos a entrar aquí a nuestra plataforma. ¿Los campeones nacen o se hacen? Entonces vamos a mirar en el foro, ¿cierto? Y en el foro entonces tenemos unas preguntas. Primero, ¿ustedes creen que los campeones nacen o se hacen? Entonces vamos a mirar qué están participando. Y de acuerdo a este material, a esta presentación, compártanos por qué cree que los deportistas de pesas nacen o viven de otros deportes o vienen de otros deportes. ¿Por qué cree que no llegan directamente ahí de las pesas desde pequeñitos, sí? ¿Por qué ustedes creen que vienen de otras modalidades? ¿Y por qué creen que los deportistas juveniles se retiran antes de los mundiales de mayores? ¿Por qué será? ¿Qué será? Ya que hay lesiones, ya hay un daño o ya han habido daños o afectaciones en su sistema, en su cuerpo como sistema, ¿cierto? Orgánico, funcional. Entonces vamos a ver cómo vamos entonces aquí en los comentarios. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, listo. Entonces vamos con Nixon. Entonces Nixon nos dice, ¿los campeones nacen o se hacen? Dice, los campeones se hacen día a día. Oh, entonces él dice que no nacen, que se hacen desarrollando y mejorando sus cualidades físicas. Ah, entonces quiere decir que todos los seres humanos, como tenemos dos brazos, dos piernas y las piernas se flexionan, se extienden igual que todos, entonces pues yo también puedo hacer los movimientos, ¿cierto? Cabe aquí resaltar que la familia y el medio en el que crece la persona hace un cambio trascendental en el desarrollo y en el logro de las metas. Bueno, claro, qué interesante. Entonces aquí ya vemos que Nixon nos comparte que los campeones se hacen, pero también hay un ambiente externo que debe propiciar que se siga haciendo ese deportista. Listo. Vamos a ver por qué los deportistas de pesas vienen de otros deportes. Entonces, hay un papel fundamental la genética y la morfología de la persona. En varios casos, el pesista es reclutado de otras disciplinas gracias a su desarrollo y componente muscular. Ah, bueno, vea qué chévere, que pueden venir de otros deportes porque hay un desarrollo previo, ¿sí? A nivel de desarrollo, me imagino que aquí queda decir técnico, en motriz y también de uso de desarrollo muscular. El entrenador debe tener autoridad y perfilar a tiempo su atleta con el fin de alcanzar los logros y el desarrollo exigido. Uy, bueno, esto es una responsabilidad que ya Nixon nos está asignando a todos muy fuerte y es que yo debo tener ese ojo mágico o ese ojo de quién sabe qué observador para yo saber ese deportista es muy bueno en qué deporte, no sé. Bueno, interesante. ¿Por qué cree que los deportistas juveniles se retiran antes de los mundiales? Se retiran antes de los mundiales por múltiples situaciones, una de ellas por lesiones, falta de apoyo. Bueno, lesiones, vea, aquí viene un tema orgánico, ¿no? Un tema del sistema, de pronto muy precoces en la iniciación y pues ya la carga
en edades muy tempranas ya está siendo súper alta, no solo física, sino emocional, mental, y podrían venir las lesiones. Los entrenadores pueden estar en la capacidad de cambiar este tipo de comportamientos, mejorando su formación y haciendo una clasificación pertinente durante el desarrollo de los entrenamientos. Hacer planeaciones teniendo en cuenta la edad y respetando los tiempos de recuperación. Uy, esto es buenísimo, gracias Nixon. Es verdad, ¿no? Como queremos el éxito inmediato y además nos están exigiendo resultados, pues eso no importa. Eso el deportista seguramente más adelante se va a recuperar. Eso no pasa nada. Pero vea, démonos cuenta que aquí en eso nos dicen que qué interesante, que también el tema de la recuperación es vital. Bueno, qué chévere esta intervención. Ahora vamos con otra. ¿Qué nos dice Kevin? Kevin nos dice entonces que, bajo mi opinión, los campeones se hacen. La historia nos ha demostrado que bien sea deportista u otro oficio o vocación, si las personas no trabajan, no se esfuerzan hasta el límite, no podrán alcanzar sus máximos logros. Diría que las condiciones en las que se ven envueltos, si lo miramos desde un punto de vista de China, por ejemplo, los deportistas se forman desde pequeños y siguen esa línea hasta su evolución, pero esto depende de su cultura y sus creencias. Entonces vean, aquí igual que Nixon, que el deportista debe tener también una cultura, un entorno que propicie ese rendimiento. No tengo la certeza, aunque revisando la literatura y antiguos documentos puedo concluir varias cosas y son el tipo de entrenamiento o metodología que usan los entrenadores de X país por cuestiones fisiológicas o razones personales. Por ello, entonces, muy seguramente razones fisiológicas o personales, hay ese retiro muy rápido, ¿cierto? De el deportista en esa modalidad. Bueno, vamos a ver qué dice Diego. Chévere. Uy, bueno. Los campeones se hacen con el transcurso del tiempo, ya que nadie nace aprendido. Bueno, vea qué interesante. O sea, aquellos que dicen que el talento nace, entonces quiere decir que ya el bebé nace sabiendo y no construye su conocimiento. Bueno, el componente genético favorece el desarrollo deportivo de las personas, es decir, genéticamente se puede estar predispuesto para ser deportista, pero si la persona nunca ha experimentado algún deporte en el que se considere bueno, es aquí donde uno se pregunta cómo sé si soy o soy realmente bueno en algo, si no lo he intentado. Qué interesante, vea. Ahora miremos que aquí hay estos dos médicos que escribieron una fisiología del ejercicio, Wilmore y Costil, que es la fisiología del ejercicio, argumentan lo siguiente: el perfil genético individual puede afectar sustancialmente al tamaño y la forma corporal, lo que puede predisponer a ciertos individuos a ser más eficientes en determinados tipos de deportes. Bueno, claro, qué interesante, porque por ejemplo, si tenemos un deportista que desde pequeño es mesomorfo, ¿cierto? Tiene esa condición atlética y a medida que va creciendo y va evolucionando, sigue teniendo esa condición atlética, pues podríamos decir que esa condición atlética se podría aprovechar. Y si digamos que tenemos algún deportista que tiene, por ejemplo, una predisposición a ser ectomorfo, entonces podríamos decir, no, es que como es delgado, entonces como es liviano, entonces atletismo, entonces fun. Bueno, tendrán sus razones estos fisiólogos, sí, interesante ese planteamiento. ¿Por qué cree que los deportistas nacen en otros deportes? Siento que los deportistas de pesas, como se ve en la halterofilia, vienen entrenando desde una edad muy pequeña, ya que en estas edades se desarrollan aspectos importantes para lograr el rendimiento de los deportistas como desarrollo de capacidades condicionales, desarrollo motor, coordinación, técnica, además de la intervención de los entrenadores que por medio de sus metodologías de entrenamiento ayudan en el proceso formativo. Por otro lado, para que un deportista sea muy habilidoso, algunas revisiones dicen que cuando un deportista experimenta todos los deportes desarrolla ciertas capacidades que al momento de tomar su deporte en el que se quiera desenvolver, estas capacidades o componentes adquiridos le favorecen en el desarrollo del deporte tomado. Bueno, entonces vea qué dice aquí, qué interesante, que algunas revisiones que aquí nuestro compañero Diego hizo, dicen que cuando tengo esa experiencia en varios deportes, pues eh, esa adquisición motriz de esos deportes, cuando la lleva a la halterofilia, pues va a ser rico el movimiento y más fácil el movimiento de la halterofilia. Qué interesante. Muchos factores. Si se mira
¿Por qué el tema de los mundiales de mayores? ¿Por qué se retiran? Socioeconomía, la falta de apoyo, acompañado por la falta de oportunidades culturalmente. Se puede ver la falta de interés de las instituciones de los deportivas hacia sus deportistas, ya que todos deberían cumplir con cierto ítem para optar por una oportunidad anhelada de competir a grandes escalas. A nivel psicológicamente, pues, se puede afectar la motivación. Bueno, por temas de salud puede, puede ser por conservar su condición física prolongando más tiempo de vida, porque en la línea cronológica de la vida se mira desde un punto donde inició el deportista y en el momento en el que este punto se encuentra el deportista. Se sabe que se debe ir por dos caminos. Uno es competir, donde ya no se habla de salud. Dos, retirarse. Asimismo, también siguiendo estas líneas de la vida. Si se compite con el tiempo, aparecen las secuelas o daños por todo el tiempo servido a dicha actividad. Aquí ya se presentan lesiones y con esto el tiempo puede jugar en contra del deportista, ya que no tendrá el mismo desarrollo que tenía antes. Por eso creo que los deportistas suelen estar a un nivel balanceado entre la obtención de máximos logros deportivos y asimismo saber en qué momento parar. Ya, qué interesante, ¿no? Siempre está el tema de el exceso, ¿cierto? El exceso. Ya hemos mencionado aquí en estas tres intervenciones el exceso. Puede haber exceso, ¿cierto? Y eso lleva a que su sistema orgánico, pues, requiera repararse. Todo organismo requiere repararse. También nosotros en las noches, cuando nos dormimos, nos estamos reparando. Es una necesidad diaria. Tenemos X número de horas activos y luego necesitamos repararnos. Para eso es el sueño. Y si no dormimos, pues no nos reparamos. A un deportista aquí de pronto le puede pasar lo mismo, ¿cierto? Que no llegan a esos niveles de mayores porque muy seguramente no ha sido correcta su reparación o no han tenido el tiempo necesario para poderse reparar. Vemos que entonces también aquí hay aspectos que mencionan a nivel sociales y culturales, ¿cierto? El entorno externo del deportista es muy importante. Y vemos también entonces otra importante apreciación sobre que los deportistas no nacen, se hacen. Bueno, miremos una más, ¿vale? Vamos a ver una por acá arriba. Muy bien, miremos una por aquí arriba a ver cualquiera de estos. Uno, dos, tres, ya. A ver, miremos esta de Daniel. Entonces, bueno, en concordancia con la postura de un autor Rodríguez 2015 se puede establecer que en la creación de un deportista se implican dos importantes elementos en el proceso de formación y obtención de logros. La primera hace referencia a que el deportista nace adquiriendo así un alto valor genético, permitiendo así el desarrollo potencial natural, anatomía, bioquímica, fisiología, conducta de cada una de sus capacidades. Entonces aquí nos dice que hay un autor en el que menciona eso, que si hay una predisposición genética, un valor genético para la anatomía, bioquímica, fisiología y conductual. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, chévere, respetable el asunto. Y por otro lado, se encuentra el entrenamiento de cada una de las capacidades propias de ese deporte que junto con su potencial genético permiten el alcance de los máximos logros. Se puede considerar que ambos factores se encuentran unidos entre sí. Ah, bueno, entonces aquí dice que ¿qué podría concluir acá? Que efectivamente hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo con el entrenamiento de las capacidades, pero que también tiene un vínculo o un peso importante el que venga una predisposición. Bueno, chévere. En relación a la pregunta del retiro temprano, en mi opinión, no, de otros deportes, en mi opinión considero que los deportistas de halterofilia provienen de otros deportes, posiblemente por su iniciación deportiva en deportes de gran popularidad, alto nivel de consumo, practicados durante la vida escolar o por gusto y selección propia. Posteriormente, su potencial genético genera direccionamiento a otro tipo de disciplinas que lo pueden encaminar a un deporte de gran contraste al que normalmente ha practicado. Bueno, qué interesante, pero de todas maneras vemos aquí que hay un tema que sigue siendo un poco de cultura, ¿no? También, de que voy a los deportes masificados, voy a los deportes de pronto más sonados, ¿cierto? Y luego de eso se va perfilando. ¿Y por qué no llegan a los mundiales? Posiblemente a que la preparación en la disciplina de la halterofilia se realiza desde edades tempranas al mantenimiento de la disciplina por parte de los deportistas ser reducida.
C, reducida. Es reducida. Al igual que desarrollo de posibles lesiones crónicas que puedan estar implícitas en el retiro de deportistas antes de los mundiales de mayores. Entonces, vean, vemos, claro, seguimos con esa tendencia aquí en esta pregunta. Planificación, de pronto un poco de exceso, de pronto no tanta reparación, lesiones, retiro. Entonces, ¿qué tan importante es el rol de cada uno de ustedes? Entonces, aquí ando un contexto y digamos que un cierre general aquí a nuestra sesión. ¿Qué podríamos manifestar? Uno, la iniciación deportiva no necesariamente tiene que ser desde edades pero muy tempranas. Dos, es súper importante el proceso de iniciación deportiva para el alto rendimiento. No podemos pasar desde que me gusta un deporte y ya tengo medallas. No, debe haber un proceso de iniciación deportiva muy juicioso, muy estructurado. Y tres, que la labor del entrenador es vital porque la correcta asignación, planificación y gestión del entrenamiento, pues va a hacer que esa vida deportiva luego, en años siguientes, ¿sí? A 10, a 15, a 20 años, pues haya una longevidad y haya una base deportiva para un país. Entonces, con esto queríamos cerrar aquí en esta presentación, invitarlos a todos ustedes, vean la importancia del rol, vea la importancia, ¿cierto?, de la actividad que vamos a tener y vea la importancia también de nuestra asignatura dentro del espacio. Muy bien, entonces con esto queremos entonces generar ese abrebocas, queremos generar con ustedes ese contexto, esa importancia, esa justificación de por qué esta asignatura, de la importancia que va a tener dentro del desarrollo, así cada uno de ustedes esté vinculado, bien sea a la halterofilia, bien sea a alguna otra modalidad deportiva, pero que en el contexto general es aplicado a cualquiera una de ellas. Entonces los invito a que sigamos conectados, a que sigamos participando en nuestra plataforma Moodle, a que nos sigamos conectando y seguramente vamos a aprender mucho en este espacio. Un saludo a todos, mil gracias por su tiempo, gracias por estar aquí conectados y me despido, Andrés Felipe Contreras desde la Universidad Inca de Colombia.